Y a lo largo de mi vida vivo cosas sumamente difíciles, tanto a un nivel en donde yo dije, o sea, hubo momentos en donde la mente me decía, acaba con esto, o sea, acaba con tu... Entonces imagínate uno tener un Ferrari y estar sentado en el Ferrari, pero jamás arrancarlo porque no supo, porque pensaba que era el carro. Si estamos ocupados corriendo de la vida, mirando TikTok todo el día, comiendo comida que no nos va a ayudar, ¿cómo realmente vamos a llegar a ese máximo potencial o a ese alto rendimiento? Está difícil. Invertir en ti. O sea, no tener miedo de buscar un mentor que te acelere esos resultados. El estado de flow y el estado de alto rendimiento es el siguiente paso de evolución mental para el ser humano. Porque literal te vamos a enseñar a hackear tu cerebro para que llegues a ese máximo potencial. Es un estado alterado de conciencia que mejora tu creatividad, tu habilidad de resolver problemas, tu habilidad de disfrutar lo que estás haciendo, ¿no? Entonces allí les di una respuesta de $10,000. Espero que la aprovechen para crear mucho impacto. Por favor. Entonces si quieres aprender un poco de eso, quédate acá. Bienvenido al podcast La Nueva Conciencia en Ventas, el único podcast que une el mundo material de las ventas y los negocios con el mundo espiritual y del mindfulness. Bienvenidos a este episodio. Hola a todos, bienvenidos al Mindseller Podcast, donde más conciencia son más ingresos. Y hoy estamos hablando de una temática brutal y es la mentalidad. Y sé que ya hemos sacado un episodio hablando sobre mentalidad, pero esta vez trajimos una crack en temas de mentalidad desde otro lugar, porque muchas veces te hablan de mentalidades de una energía muy como de hay que hacer, pero hay otra forma en la mentalidad que uno nunca conoce y es cómo trabajas tus emociones, tu subconsciente, cómo estás trabajando internamente tu mundo. Entonces hoy en este podcast tenemos a esta crack que viene a contarnos de cómo esto le ha cambiado su vida. Entonces me encanta que ellos se presenten primero para después empezar a hablar de lo que te va a ayudar a llegar a ventas conscientes y mes a mes poder ayudarle a más personas. Entonces, crack, ¿con quién estamos el día de hoy? Bueno, Alex, primero que todo, qué placer estar acá. Muchísimas gracias por invitarme a hablar con esta comunidad maravillosa. No hay nada mejor que cada vez las personas que hagamos negocios busquemos de hacerlo desde un lugar del ser, desde la conciencia. Entonces es un placer para mí estar acá. Yo me llamo Sofía Arango, soy psicóloga, experta en propósito, informada en trauma, pero también soy coach de alto rendimiento, experta en estado de flow. Entonces ahí me balanceé en esos dos extremos, diría yo, pero súper apasionada por el potencial humano. Tremendo. Si yo te preguntara, y para las personas que nos van a escuchar, así y que uno empieza un podcast y dice, hoy no, siguiente podcast, 3 cosas que tú dices, lo que vamos a aprender hoy no te lo puedes perder porque vamos a estar hablando. Me encanta eso de estado de flow porque totalmente, y es 3 cosas que alguien puede escuchar hasta el final del podcast y va a poder como practicar de una vez. ¿Qué podrían encontrar hoy? Primero, las personas tienen que entender que no son su mente. Su mente es una herramienta que tiene estructuras y mecanismos que crean su realidad. El problema es que nosotros, cuando estamos inconscientes de esto, porque no nos dan psicoeducación en ningún lado, no entendemos cómo utilizar esta herramienta tan poderosa que tenemos y pensamos que somos la herramienta. Entonces imagínate uno tener un Ferrari y estar sentado en el Ferrari, pero jamás arrancarlo porque no supo, porque pensaba que era el carro. Wow, ok. ¿Verdad? Entonces imagínate ese potencial. Entonces si quieres aprender un poco de eso, quédate acá. Listo. Segundo. Lo segundo es hablar un poquito sobre ese ambiente interno que realmente necesitas tener para poder llegar a un alto rendimiento. ¿Qué significa eso? Yo aquí no te voy a contar los pasos para llegar al estado de flow, aunque tal vez, esa es la tercera. Okay. Te voy a contar lo que viene primero, y es preparar tu mundo interior para poder entrar en flow todos los días de tu vida, y que tu vida sea vivir tu máximo potencial, desde tu ángulo único. Wow, qué lindo, me encanta. Yo quiero preguntarte y es, ¿qué es lo que piensas que en este momento le roba a alguien su estado de flow? O sea, ¿qué es lo que son esos ladrones del alto rendimiento, del estado de flow que tú has podido evidenciar? Mira, Alex, como psicóloga, lo que yo observo en la sociedad que nos está evitando utilizar esa herramienta maravillosa y esa herramienta que tenemos en nuestro pecho también maravillosa para llegar a nuestro máximo potencial es todos esos dolores y traumas generacionales y societales que no nos atrevemos a ver, ¿verdad? Sí. Porque, ¿qué pasa? Cuando nosotros no nos atrevemos a ver estos dolores y porque realmente no tenemos las herramientas usualmente,
vivimos nuestra vida distrayéndonos, evitando, corriendo de ellos. Y si estamos ocupados corriendo de nosotros mismos, si estamos ocupados corriendo de la vida, mirando TikTok todo el día, comiendo comida que no nos va a ayudar, ¿cómo realmente vamos a llegar a ese máximo potencial o a ese alto rendimiento? Está difícil. Total. Mira que yo en algún momento casi, pues por ese, a veces como que el éxito te abruma, ¿no? Entonces uno como que corre detrás de algo que uno no sabe. Y yo recuerdo que en un momento voy al médico y me dice, yo tenía las manos frías, estaba empezando a tener manos frías, pies fríos. Ya normal, o sea, pues mi cuerpo todo caliente, pero frías las manos. Y yo salía del gimnasio y mi esposa tocaba la mano y ella como, uy, estás muy frío. Entonces dije, esto está mal. Entonces, bueno, Claro. fui al médico. Entonces, bueno, me dice, mi examen está hipertiroidismo. O sea, no, la glándula tiroides 3-4 veces arriba. Y bueno, después entendí mucho como ese corre-corre del día, que uno quiere como alcanzar un lugar de éxito que a veces es muy ilusorio. Entonces, desde tu percepción, que es algo que hablabas ahorita del Ferrari y que todo creas como desde ese lugar de conceptos, y es cómo puedes realmente tener como un propósito de éxito muchísimo más, no tan de pronto superficial, sino algo muchísimo más real, que esté conectado contigo de pronto para no llegar a ese punto que yo llegué en donde ya estaba tocando el burnout, literal. Primero, qué hermoso que cuentes esa experiencia a otras personas que también quieren ser empresarios, porque Sí, estás sí. utilizando tu ángulo único, que es eso, esa sabiduría que sacaste de tu historia, eso que te gusta y te apasiona y tus habilidades natas para decir, ¿sabes qué? ¿Cómo puedo yo el día de hoy servir a otra persona? Entonces, ese es el primer tips que le doy. Okay. Para mí, yo le llamo eso ángulo único de vida, y cuando lo unes con vivir en servicio es propósito de vida. Entonces, siéntate a empezar a reflexionar, si tú que estás viendo, siéntate a empezar a reflexionar esas preguntas que acabo de dar hace unos segundos. Pero para poder llegar realmente profundo, Alex, tenemos que empezar a darnos cuenta que si nosotros no hacemos el trabajo de decir, ¿sabes qué? Me comprometo con tener una curiosidad espectacular con mi ser y empezar un estilo de vida de autoconocimiento, de autorreflexión, no vas a llegar profundo. ¿Por qué? Porque nuestra mente nos va a bloquear. Total. Entonces, ¿cómo haces eso? Empezando a escuchar podcasts como el tuyo, empezando a seguir profesionales. Hoy en día tenemos un privilegio maravilloso y es que hay un montón de profesionales de la salud mental, de desarrollo personal, de la evolución personal que están compartiendo su conocimiento online. Entonces, leer libros, escuchar podcasts, consumir contenido e invertir en ti. O sea, no tener miedo de buscar un mentor que te acelere esos resultados, ¿no? Total. Mira que cuando cuando ahorita hablabas de cómo o sea, esos ladrones que muchas veces tenemos, y para una persona que quiere empezar ya a estar en ese estado de flow, o sea, ¿cuál sería como ese punto go to? Haz esto para empezar a poder estar en ese estado de flow, porque muchas veces este tema de alto rendimiento, cuando yo lo hablo, incluso lo he vivido, como que la mente ya empieza como a estar más, uy, no, qué pereza, eso es súper complicado. ¿Cómo podríamos ayudarle a la mente como a flexibilizarla para que tú dices, bueno, mira, lo que puedes hacer como para poder entrar en ese estado de flow, podrían ser estas recomendaciones? Bueno, el estado de flow es más complicado que tal vez como un paso a paso para que llegue. Sí. Por eso les mencionaba que el segundo paso, Sí, o ese diamantico que te iba a dar hoy, era ese ambiente interno óptimo, y ya después venía más el Como el ciclo de otro. flow, Me- ¿no? me Entonces, encanta. si quieres aprender a entrar en flow, quédate hasta el final, De una. porque literal te vamos a enseñar a hackear tu cerebro para que llegues a ese máximo potencial, que es un estado alterado de conciencia que mejora tu creatividad, tu habilidad de resolver problemas, tu habilidad de disfrutar lo que estás haciendo, ¿no? Entonces esto Total. cualquier persona debería Interesante. aprender. Entonces, ¿cómo arranquemos por el estado interno, si te parece? Inclusive, pues, gran parte de la metodología de ventas conscientes, pues yo entendía como, claro, o sea, vendo mejor porque, digamos, parte de la metodología tiene el mindfulness detrás. Entonces, claro, yo entraba como en ese estado de relajación, de paz.
Entonces yo me daba cuenta que era más veloz mentalmente cuando me ponían una objeción o cuando me sentía nervioso y no me quedaba trabado, sino que estaba más relajado. Entonces, en este punto, ¿cómo desde tu punto de vista alguien puede generar esos estados internos para poder ya irnos al estado de flow? Genial. Bueno, lo que tú dices es súper importante. El estar en el momento presente lo necesitas para entrar en flow, o si no, no entras en flow. O sea, eso es un requerimiento. Es un requerimiento. Es como literalmente. Flow, tienes que estar en el presente. Exacto. Entonces, si puedes empezar a meditar, empieza a meditar, porque te ayuda un montón. Como psicóloga y experta en estos temas, ¿qué nos puede ayudar más a estar en el presente aparte de meditar? ¿Qué te has dado cuenta como que, oiga, esto... El trabajo interior, en el sentido de empezar a aprender a sentarte y acompañarte a través de tu incomodidad. Okay. ¿Qué pasa? Nuestro cerebro está conectado o evolucionó para huir de las experiencias incómodas, porque claro, si a nosotros nos dolía algo en la selva, teníamos que salir corriendo porque imagínate, si no venía el león y nos comía, ¿no? Pero hoy en día es muy necesario poder aprender a decir, estoy sintiendo incomodidad, ok, ¿por qué estoy sintiendo incomodidad? Es esto, si puedes escribirlo, ok, y entender que las emociones y los estados internos son pasajeros siempre. Lógicamente, si estás en un estado de sufrimiento muy extremo, busca ayuda y busca, una persona que te pueda acompañar a salir de allí. Pero mientras más practicamos el acompañarnos en nuestra incomodidad, más vamos a poder lograr estados de alto rendimiento, vamos a poder estar más con nosotros mismos, va a aumentar nuestro amor propio, va a aumentar nuestra fuerza de voluntad. Realmente ese es un tip súper importante. Sofi, yo siempre que hablo de temas de alto rendimiento y con cracks, siempre hay como, digamos, esa tara mental de que nos pueden escuchar y es como, claro, ella lo estudió y hay gente que dice, no, claro, yo tengo un psicólogo y tengo una persona que es experta, pero es que él no me va a entender al final porque no sabe mi historia o no sabe lo que yo he sufrido. Y ¿tú cómo terminas en esto metida? O sea, ¿cómo terminas en todo este cuento metida? O sea, ¿cómo dices, sabes que va a ser una empresa, un proyecto de este estilo, pues en tu vida? O sea, ¿cómo terminas en esto? Bueno, Alex, eso es un cuento profundísimo, pero en resumen, como a los 9 años mi papá muere de una manera muy súbita y a raíz de la muerte de mi papá se vino un cambio demasiado grande en mi vida y en mi familia, dado a carencias internas de todos porque pues todo ser humano tiene esas carencias internas y vienen de generaciones, todos. Nos peleamos y la familia se separó. Entonces yo de muy chiquita sufrí mucha pérdida y sufrí mucho como esos momentos en la vida en donde tú te paras y dices, wow, ¿por qué mi vida está cambiando de esta manera? Estoy perdiendo, y te empiezas a cuestionar. Aunque suene doloroso, a esta edad, tengo 28 años, yo lo veo como una bendición disfrazada y te voy a contar por qué. A los 13 años, después de perder casi a toda mi familia en cuestión de unos 2 años, o sea, los dejé de ver por completo, yo entro en una iglesia y empiezo a orar y empiezo a agradecerle a Dios por absolutamente todo lo que yo podía agradecer. Mi pie derecho, mi pie izquierdo, la comida, el techo que tenía sobre la cabeza, porque obviamente era una persona muy, muy bendecida. Pero le pregunto, necesito que me guíes a entender por qué esto está pasando. Mi papá me inculcó eso desde muy niña y en ese momento en esa iglesia, Alex, cuando yo hago esa pregunta, yo sentí un calor impresionante en mi pecho, junto a una alegría, un éxtasis que me hace llorar y llorar y llorar y llorar. Y yo no vi nada ni escuché nada, sino que lo puedo describir de la mejor manera, es que es como si la idea hubiera sido una nube que estuviera flotando y me la hubieran metido en la cabeza. O sea, me metieron como telepatía. Uy, qué interesante. Y en esencia, lo que yo creo que fue Dios, me ayudó en ese momento y me dio la claridad de decir, tú viniste a la tierra a evolucionar como alma. Y las cosas que tú vives a través de tu vida, si tú escoges verlo así, tienen una sabiduría que te es entregada a través de esta situación. Cuando tú tienes ese enfoque y logras como recolectar esa sabiduría que te ayuda a evolucionar, a madurar, a crecer como persona,
y la compartes con otros, es el propósito. Entonces, yo salgo de allí, obviamente impresionada, porque digo, wow, y a lo largo de mi vida vivo cosas sumamente difíciles, tanto a un nivel en donde yo dije, o sea, hubo momentos en donde la mente me decía, acaba con esto, o sea, acaba con tu vida. Pero ese mensaje que yo tuve en la iglesia a los 13 años me ayudó a empezar a pensar, yo tengo un propósito, yo vine a esta tierra a tener un impacto, a comunicar esto. ¿Y qué es esto? Todas las habilidades, toda la información que yo estoy ganando de esta historia, que en este momento me está doliendo horrible y me quiere hacer terminar con mi vida. Pero yo no puedo terminar con mi vida porque yo vine a hacer algo grande. Entonces empecé a ver cómo puedo absorber de esas cosas dolorosas lo más que pueda para convertirme en esa versión de mí que va a crear ese impacto y esa visión de vida también que yo quiero crear. Y eso a mí me salvó la vida, Alex. Entonces, yo después de tener esa experiencia y como que seguir con este camino, yo dije, yo tengo que estudiar la ciencia de la mente para poder tener las herramientas basadas en ciencia para comunicar el mensaje y para ayudar a otras personas a encontrar su ángulo único y su propósito. Y por eso hago lo que hago, por eso tengo el programa que se llama Conoce a tu siguiente versión y el día de mañana lo quiero llevar al sistema educativo. Oh, qué lindo. Sí, total. O sea, siento que ahorita con este afán y todo esto, pues encontrar realmente como tu camino y ese filtro, que una de las entrevistas que me hacían estos días era para ti, ¿quién es alguien consciente? Y para mí, alguien consciente es alguien que tiene una muy buena capacidad de filtrar, o sea, saber qué es para mí, qué no es para mí, con quién tengo que estar, con quién no tengo que estar, qué cosas hago, qué cosas no tengo que hacer. Qué interesante. Y desde ahí, yo quiero... Si ya entonces empiezo a generar estos, que a ti te pasó digamos como que te ocurrió este encuentro espiritual muy lindo, ¿cómo yo puedo entonces, y desde tu perspectiva, encontrarle sabiduría a las cosas que nos pasan en día a día? ¿Sabes? Porque no me roban, me pasó esto, y yo siento que tener las gafas espirituales te ayuda como a verlo desde otro lugar, pero seguramente, oiga, es difícil ponernos esas gafas espirituales. Entonces, ¿cómo tú has podido darte cuenta que yo puedo sacar sabiduría de algo para tener estos estados internos que tú nos cuentas, que nos pueden ayudar al tercer nivel del estado de flow, ¿sabes? Me encanta porque conectó perfecto. Les prometo que ya les voy a contar el estado interno. Es como, oye, ¿por qué no hablas del estado de flow? No, sí, 100%. Sí. Pero mira, primero que todo, antes de eso es importante decir que no es que si estás viviendo una situación traumática o muy dolorosa en este momento, ya, o sea, ten la mentalidad súper positiva y vas a salir de eso. Sí, como ese positivismo gaseoso de exacto, dale, pero... que es un positivismo vacío. Sí, sí, sí. No, o sea, tienes que acompañarte a través de esa incomodidad y va a doler, o sea, va a doler y está bien que duela. Está bien que duela, pero tienes que recordar que no estás solo, uno, y que es temporal, y que lo mejor que puedes hacer es buscar ayuda a una persona que te acompañe y que no te presiones para en el momento en donde tú estás sufriendo, estás en el piso, la vida te está dando patadas, poder entender por qué la vida te está dando patadas. No te exijas eso, ¿no? Porque obviamente es algo que no tiene sentido. O sea, yo lo viví durante muchos años, tuve mi proceso, lloré, como te dije, tuve esta situación donde me quise quitar la vida, tuve acceso a una persona que me ayudara con mi salud mental. Pero esa estrellita al final del túnel, que yo decía, hay un propósito, ¿cómo puedo mejorar de esto? Que a veces no la veía, a veces se perdía, a veces se iba en nubes, pero tener esa visión, esas ganas de impactar positivamente con tu historia, aunque todavía no sepas cómo hacerla, es eso que te puede ayudar a tener esa resiliencia. Obviamente para mí también es la parte espiritual, o sea, tengo mucha fe de que la parte espiritual es algo imprescindible, pero lógicamente pues no todos pensamos igual ni sentimos igual y es completamente respetable, ¿no? Y bueno, ya hablando de ese estado interno, que es muy bonito porque es como tú lo dices, para mí el estado de flow y el estado de alto rendimiento es el siguiente paso de evolución mental para el ser humano, es el siguiente paso de la evolución del ser humano, ¿no? De nuestra especie.
Entonces es muy bonito porque una vez nosotros ya logramos sobrepasar el tema de los traumas generacionales, sanar, empezar a entender nuestra mente, ya estamos a otro nivel, ¿sabes? ¿Y para qué ese otro nivel? Servir. Entonces ahora sí, ya les voy a contar. Para tú poder empezar a entrenar tu mente, para entrar en un estado de alto rendimiento, tienes que empezar con la mentalidad, ¿no? Entonces hay 2 factores de la mentalidad que tienes que trabajar. El primero es algo que la psicología llama el locus de control. El locus de control es en donde el individuo tiene como puesto su control en la vida. ¿Eso qué quiere decir? Si, por ejemplo, el día de mañana yo voy manejando y volteé rápido y me choqué, y yo digo, este señor tan que no vio que yo venía, eso es culpa de la Medellín, sí manejan horrible, tal. Locus de control externo, soy víctima de todo lo que me pasa. Yo no tengo control de mi vida y todos los demás son los que me hacen daño, ¿no? Ojo, sí hay cierto porcentaje en nuestra vida de cosas que no tenemos control, sí hay personas que son víctimas de personas que los maltratan, Sí, que les pasan, etcétera, sí. etcétera. O sea, ahí no tienen como un estado de víctimas, sino están siendo víctimas. Exacto. Literal. Es importante hablar de eso en temas de salud mental. Sí. Pero estamos hablando más que todo de la manera, la mentalidad que tenemos en nuestra vida. Versus, hice muy rápido y la persona me chocó, ¿no? Y yo, bueno, fue culpa mía también. Y entonces allí yo digo, ok, tal vez fui muy rápido, estoy distraída. Tengo que empezar a meditar en las mañanas para poder entrar más en presente. ¿Sabes? El Señor viene, que nos... Señora, pero... Ay, Señor, discúlpeme, ¿sabes qué? Estoy pasando un momento difícil, pero voy a estar más... Las personas de una vez, cuando ven que hay una persona que es capaz de ser consciente, se relajan. Y es muy bonito porque todo es armónico y empieza a fluir, ¿no? Entonces ese es el locus de control. Entender que tú co-creas tu realidad con tu ambiente. Y una vez tú empiezas a hacer el trabajo, y eso se hace mucho en terapia, de aceptar las cosas que no podemos cambiar, tener esa aceptación radical y empezar a entender qué está dentro de nuestro control en nuestra vida para empezar a mejorar, eso es clave. Me encanta este tema porque digamos que una de las líneas que en algún momento cambió mi vida, shout out to Escuela de Magia del Amor, pero era como, hay una línea que ellos le llaman la aceptología y es como la ciencia de la aceptación. Y entonces me encanta porque, de hecho te iba a preguntar, pero tú misma lo respondiste, y es cómo poder cambiar de ese locus externo a ese locus ya más responsable, y es, oiga, yo estoy co-creando y todo lo que me está pasando, yo estoy pulsando ese primer paso energético para que me estén pasando cosas. Entonces, ¿qué recomendarías así como si quieres pasar de locus externo, todo me pasa a mí, son los demás, a, oiga, soy responsable, 1, 2, 3 tips que tú digas, mira, yo te recomendaría esto y esto y esto? Bueno, como psicóloga yo siento que eso viene con los diferentes niveles de conciencia, ¿verdad? Cuando ya uno tiene un nivel de conciencia alto, uno ya tiene un nivel de autoobservación alto, entonces uno puede ver, uy, aquí con este patrón que yo tengo, acá estuve co-creando esto, pucha, voy sanándolo en ese juego de la vida, ¿no? Si uno tiene un nivel de conciencia bajo, porque tal vez pues no ha enfrentado esos dolores, no ha ido a terapia, no ha hecho tal vez ese journaling para entender nuestra propia mente, para protegernos del dolor, de esas heridas que no hemos sanado, va a bloquear cualquier conciencia o cualquier manera en la que nosotros podamos ver cómo nosotros estamos co-creando la situación. Ok, wow, o sea, como que te quiere proteger, entonces te dice, no, por acá no sé, que no se metan, entonces como que te desvían. Exacto. Wow. Y por eso vemos que, por ejemplo, las personas que no han sanado son tan defensivas y no pueden tener buenas relaciones por eso. Wow, me encanta, o sea, siento que al final como esa defensividad, incluso en mindfulness es como el que se defiende pierde, ¿no? El que reacciona, pero es porque también el sistema interno está reaccionando a, oiga, no, aquí no vas a entrar porque aquí hay algo que dolió mucho y mejor venga, lo protegemos para que lo mantengamos allá. Exacto. Y no toquemos esos puntos que muchas veces como toys, como Monsters Inc., que es como el cuarto de los monstruos y es como, sí.
no vas a querer abrir el cuarto de los monstruos, o sea, como que déjalo ahí. Ok, entonces, sí, entonces ya tenemos este locus, el segundo, tú me dijiste, listo, ¿cuál sería el siguiente para poder estar en esos estados de flow? Me encanta este punto que acabas de tocar, brutal. La segunda es la mentalidad de crecimiento. Ok. Hay dos tipos de mentalidad que se ha encontrado en la ciencia. Entonces, la primera mentalidad es la que nos inculcan normalmente en los colegios, lastimosamente, en nuestra cultura, y es la mentalidad fija. Todo eso está basado en ciencia. Ok. Entonces, la mentalidad fija es la creencia de yo nací con la habilidad de ser bueno en matemáticas o yo no soy bueno en matemáticas y eso es parte de mi personalidad. Ojo, eso aplica para todo en la vida. O sea, soy tímido o no soy tímido, soy bueno para hablar en público, soy malo para vender, soy malo para todas esas cosas, ¿no? Entonces yo las llamo cajitas en las que nos metemos. Entonces, ¿qué pasa? Estas personas, como piensan que eso es parte de su identidad, no se arriesgan a dar el paso de exponerse a hacer algo en lo que son malos. ¿Por qué? Porque socialmente eso para ellos va a decir no soy suficientemente bueno, va a atacar su autoestima, exacto. Entonces, es cuando, por ejemplo, yo tenía mentalidad fija en el colegio, para que veas que todo se puede cultivar. Cuando a mí me llamaban al tablero a resolver un problema matemático, a mí me sudaban las manos, me daba dolor de estómago, porque yo tenía esa creencia, ¿ves? Sí. Versus una persona que tiene una mentalidad de crecimiento. Una persona que tiene una mentalidad de crecimiento es una persona que entiende que lo único que tú eres y lo único que el ser humano es una máquina maravillosa de aprendizaje y crecimiento. Tú puedes aprender lo que tú quieras con el suficiente tiempo y esfuerzo para hacerlo. Entonces, no eres una persona mala en matemáticas, eres una persona que simplemente no ha practicado lo suficiente. Entonces, cuando a esa persona la llaman al tablero, en vez de sudar, dice, uy, voy a ir a practicar mis matemáticas de nuevo. Y poquito a poquito se va a ir mejorando hasta llegar a ser bueno en matemáticas. Entonces, tienen más estamina a la hora de perseverar por sus sueños. Y espérame ahí, ¿qué es estamina? O sea, para los que nos están escuchando, digan, porque yo dije, estamina, eso lo he escuchado en algo, en temas de mentalidad, pero ¿qué es estamina? Sabes, yo uso esto mucho porque todos crecimos jugando videojuegos, o bueno, la mayoría. Sí, ahí fue donde me fui, fue como en algún juego. Total. Seguro que lo escuché, sí. Total, entonces estamos ahí peleando contra el contrincante y lastimosamente nuestro personaje tiene esa barrita de energía bajita, entonces no va a tener tanta resistencia que el otro personaje que tal vez tendrá más mentalidad de crecimiento. Ok. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la mentalidad fija ataca nuestro ser, ataca nuestra autoestima, entonces obviamente eso nos va a bajar la energía. Cuando tú entiendes que puedes crear lo que sea, puedes aprender lo que sea, no importa cuántas veces te caigas, porque solamente entiendes que el caerte es parte del camino y es lo necesario para hacerlo. Me pasó algo ahorita en Bolivia, curiosamente habíamos dos speakers que estábamos lanzando el libro. Es mi primer libro, él ya venía como con el libro, pero ya lo había lanzado hace tiempo. Entonces fuimos a una radio los dos. Nos hicieron como, bueno, cada uno hablar de su libro, ¿no? Entonces como que a uno... y además agreguémosle que también él enseñaba ventas, ¿no? Entonces nos como que nos mirábamos y como que... pero por detrás como, ya veremos, ¿sí? Entonces fue muy interesante. Entonces como que bueno, yo decía... Aquí hay un aprendizaje muy bonito, vamos a ver qué pasa. Entonces, claro, él arranca y se nota el estatus y la cancha ya en medios, ¿no? Entonces, radio claro, y botaba chistes y jaja, todo el mundo, y yo ahí, como, no, o sea, va a morir. Pero ahí, ese punto de esa mentalidad de crecimiento y de saber dónde también estás parado. Entonces, como que entró un poco la compasión para mí en ese momento. Yo como que recuerdo mucho que dije, como lo hagas va a estar bien. O sea, seguramente él ya ha vivido muchos espacios así, era mi primera vez así, haciéndolo. Y bueno, me di la posibilidad y yo creo que esa compasión como que me hizo fluir más y no querer como competir con él o mostrar algo que no era. Y al final como salió muy bien, cada uno dijo sus cosas y aprendí mucho, o sea, lo veía y yo decía, wow, y yo al final le dije, oye, tú tienes muy claro que... Y él dijo, no, claro, Entonces, una de las cosas que sí me encanta es cómo esto que hablas de la mentalidad de crecimiento nos ayuda a reconsiderar las cosas, ¿sabes? Como tener esa habilidad de, tengo una mentalidad y decir, espérese,
pero si es mi primera vez, porque eso me pasó a mí, yo ya iba así, no, espérese, venga Alex, pero es la primera vez, o sea, no piense que va a ser aquí Oprah Winfrey, bueno, ¿sabes? Entonces Claro. fue muy lindo. ¿Y qué nos podrías decir como para tener esa habilidad de reconsiderar las cosas en el camino? Porque a veces uno va y ni se da cuenta y se compara y dice, y ahí estás con esa mentalidad fija que no te ayuda a saber dónde estás a veces. Mira, una señal muy clara de una persona que se ha trabajado es lo que tú acabas de decir, ¿verdad? Porque todos tenemos heridas y todos tenemos heridas muy fundamentales del ser humano evolutivo, en donde si por ejemplo tú te exponías a un grupo de personas en la tribu y hacías la vergüenza o lo que sea, o ofendías a alguien de alto rango en la tribu, corrías como el peligro de que te sacaran y te morías. Sí. Y eso está en tu ADN, ¿sabes? Entonces, cuando uno hace ese trabajo interior de mirar esas heridas y de saber, eso es solamente de mi yo evolutivo, es solamente como de mis heridas, no me maneja, y empiezas a cultivar con el mindfulness y un diálogo interno, me gusta mucho decirlo, un mentor amoroso para ti mismo. Total. Eso ya, o sea, esa es la llave Sí. para acompañarte y tener resiliencia a través de lindo. cualquier reto. Uf, total, es como, me gusta esa frase, el mentor amoroso. Sí, sí. Oye, y entonces listo, ya vamos con locus, interno, controlado, segundo como, hey, tienes esa capacidad también de como de no estar fijo, sino estar creciendo. ¿Cuál podría ser como un siguiente punto para estar en ese estado de flow, que es creatividad, que sientes que se te pasa el tiempo y es como, oye, fue súper productivo, está como la acción y yo éramos uno y ya ni me di cuenta, Es son las delicioso. horas. Entonces, ¿qué nos puede ayudar como a ese punto llegar? Tú conoces perfectamente el estado de flow porque ahí lo describiste perfecto, así se siente. Sí. ¿Qué pasa, Alex? Un estado de alto rendimiento y más un estado de flow, que es el máximo escalón del alto rendimiento mental, requiere de mucha energía sostenida. Entonces no es fácil, ¿no? Me gusta, qué tremendo. Entonces, Sí. la simple voluntad de decir yo quiero ser una persona de alto rendimiento, yo quiero ser una persona que persevera, pues lastimosamente no es suficiente, solo la base, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que cultivar? Tienes que cultivar una curiosidad muy grande. Ser una persona curiosa, empezar a cultivar, a buscar esas cosas que te encienden para empezar a como cultivar ese estado como eterno de aprendiz, ¿no? Como cuando uno es niño. Eso se necesita. Lo segundo es querer ganar maestría. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos visualizamos como que sabes que yo puedo ser el mejor en esto. No por competencia, sino por esa parte de motivarnos, esa parte de visualizarnos creando esas siguientes versiones de nosotros. Esa es una motivación intrínseca muy grande. Oh, qué lindo. Lo tercero es un propósito. Entonces, el propósito, ¿por qué es tan importante? Porque es una meta masiva y trascendente. No es una meta en donde tú simplemente vas a comprar una casa, maravilloso, si quieres comprarte una mansión, no tiene nada malo, es genial. Pero cuando ya los stakes son más altos, con stakes me refiero como a cuando ya hay más en juego, la motivación se vuelve más grande. Entonces, ¿qué puede ser en juego? Oye, ¿sabes qué? Yo quiero llevar a mi mamá a que conozca Francia. Sí, o sea, ya. Exacto. ¿Sabes qué? Yo quiero que cuando yo esté en mi lecho de muerte, y aquí yo les estoy contando mi personal, la que yo utilizo, Sí. mi truco, cuando yo esté en mi lecho de muerte y yo ya vaya a dejar esta tierra, yo sienta mi corazón encendido y yo diga, qué orgullo lo que yo hice con mi vida, porque yo dejé un impacto positivo, un granito de arena, que ojalá sea un granito de arena grande, a través de ustedes, a través de mi ángulo único, que fue el regalo de Dios hacia mí, mi historia, la sabiduría que obtuve de ella, mis habilidades y mis dones, ¿no? Entonces ese propósito te va a llevar a tener esa motivación muy alta. Y ya después es saber poder romper esa meta gigante en mediana, chiquita y pequeña, ¿no? Que es esa parte que de pronto a veces nos cuesta de la planificación y a veces se queda solo en metas o visión. Es tremendo. Oye, me encanta lo que hemos venido hablando hoy sobre el estado de flow y para ir finalizando, ¿cuáles serían esos 3 go-to ya?
quiero estar en estado de flow, sé que es un proceso, pero quiero arrancar. O sea, ¿cómo lo puedo hacer? Bueno, ya sabemos que no pasa si no trabajamos en nosotros mismos. Entonces, si tú quieres llegar a tu máximo potencial, invierte el tiempo, energía, dinero en lo que sea que necesites para tú poder realmente trabajar en ti, porque eres tu mayor herramienta. Ahora, los 3 pasos para entrar en estado de flow es 1, prepara tu ambiente. Entonces, lo que tienes que hacer es comunicarle a las personas de tu casa que vas a estar 1 hora en deep work, o sea, trabajo profundo. Aleja el celular para que no te moleste, ¿no? Crea ese ambiente óptimo que te pueda ayudar a entrar en estado de flow. 2, crea una tarea que vaya a ser un poquito más arriba de tu estado de habilidad. ¿Para qué? Para que te rete. Si no te reta, no vas a estar en estado de flow. Entonces, no seas tímido de buscar esa tarea que te rete. Ok, súper. Y el tercero es que cuando empieces a trabajar, tú vas a entrar en el ciclo del flow. Y la primera parte del ciclo de flow es el estado de lucha. Son los primeros 10 a 15 minutos cuando empezamos la tarea, empezamos a sentir esto está muy difícil, yo no soy capaz, quiero irme a comer un chocolate, quiero ir a darle un beso a mi novia, quiero ponerme a ver Instagram. Resístelo. ¿Por qué? Porque ese estado de lucha es la señal de que estás en la puerta a Valhalla. O sea, vas a entrar a desbloquear ese estado alterado de conciencia, así que tenemos que perseverar. ¿Cuánto? Varias veces que la mente te diga, vamos a salir de aquí, vamos a salir de aquí. No, tú puedes, ¿verdad? Con ese mentor amoroso que hablamos más temprano, ¿no? Entonces, después tienes que entrar al estado de liberación. Okay. ¿Qué es el estado de liberación? En donde dices, voy a descansar, pero no voy a agarrar el celular, ni me voy a ir a almorzar, ni a hablar con mi esposa. Voy a tomar una ducha de 10 minutos, voy a meditar durante 5 minutos. Tiene que ser algo que sea bajo en carga dopamínica. ¿Por qué? Porque no queremos que nos distraiga, ¿no? Y 10 minutos después, 5 minutos después, entrar de nuevo a la tarea. Wow. Ahí es cuando entramos al estado de flow. Wow. Te lo disfrutas hasta que llegues al pico. Cuando ya tú empiezas a sentir que el pico baja, es decir, estás en tu máximo potencial, wow, se te están conectando las ideas, estás disfrutando todo esto, creatividad a su pico, ahora, ya me estoy sintiendo como adormilado, ya como que me está costando, ¿verdad? Salimos del estado de flow y entramos en reflexión. Entonces, ¿qué es reflexión? Vamos a visualizar cómo vivimos este ciclo de flow esta vez. ¿Por qué? Porque lo que queremos es sedimentar en nuestro cerebro que es posible entrar en esos picos de productividad. No te saltes el estado, la parte de recuperación, que es donde visualizas, porque si te lo saltas vas a quemar el estado de flow. Entonces allí les di una respuesta de $10,000, espero que la aprovechen para crear mucho impacto. Por favor. ¿Dónde te pueden seguir, crack, en redes? ¿Y cuál sería ese mensaje que quieres dejarle al mundo antes de que te vayas? ¿Cuál sería como ese mensaje que tú ya te vas? Ese mensaje que te gustaría dar. Ok, si me quieres seguir, pues puedes seguir en sofiarango.psic. Sofi, no Sofía, sofiarango.psic de psicóloga, allá te espero. Y el mensaje que le daría a cualquier persona es que no te olvides que tu verdadera naturaleza es que eres un ser maravilloso que puede aprender, crear y convertirse en quien tú quieras. Solamente tienes que aprender a liderar este mecanismo espectacular, este Ferrari que tienes en tu cabeza. Basta de pensar que eres el Ferrari, mi amor. Eres ese ser poderoso que está sentado en el Ferrari y ahora lo va a prender con las llaves y va a empezar a manejar para llevarte a esa vida de tus sueños. Entonces despierta, porque tienes un ángulo único que Dios te dio para impactar maravillosamente y estás dormido. Ahí te espero para que hablemos y ayudarte a convertirte en esa supernova que viniste a ser. Sofi, tremendo, gracias por estar acá, de verdad, y a todos ustedes, esto fue otro capítulo hablando de cómo estar en estado de flow para realmente poder llegar a ese estado de alto rendimiento y hacer tus sueños realidad, que crezcas tu negocio con Sofi y Mind Sellers. Más conciencia son más ingresos.